Bien, pues como estamos acostumbrados, Shalom Alejem. Alejem Shalom. ¿Por qué? Porque significa paz a vosotros, es la tranquilidad, la verdadera paz que viene a ser, aunque estén los problemas, sea lo que sea, nosotros debemos de estar en paz. Estamos conectados vía Facebook, estamos conectados con vía Meet, para poder estar reunidos dentro de todo respetando las reglas del gobierno que nos están imponiendo para la seguridad. Ha habido mucha infección, ha habido mucho de lo cual debemos también nosotros protegernos y obedecer, más que nada obedecer. Sabemos que nada sale del control del Eterno, sabemos que ciertamente es un modo en que el Eterno está llamando, está golpeando los corazones, está en todas las religiones, porque es lo que debemos de aprender y es lo que estoy tratando de transmitirles, que esto ciertamente no se trata de religiones ni de tradiciones, se trata de conocer a Dios, cuál es su voluntad y basarnos sobre sus mandamientos. Los mandamientos son los que te protegen. Cuando tú obedeces a mamá y a papá, no hay por qué te castiguen. Cuando tú obedeces a Dios, no tiene por qué haber castigo, sino se llama prueba. Y la prueba es un examen para examinarte y darse cuenta qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando, si verdaderamente estás creciendo o no estás creciendo. Esto es lo que debemos de entender. Es un crecimiento. Y es parte de lo que vamos a ver. Quiero tocar los preceptos positivos de los 613, porque recuerden que son 613. El Rambam, Maimónides, como lo tienen los sabios, el pueblo judío, ¿sí? El pueblo de la tribu de Judá que están establecidos en Jerusalén. El Rambam era un sabio que sacó de la Biblia, es decir, la Torá, es decir, la instrucción de los caraítas, así es como se llaman los caraítas. Los caraítas se separaron de las tradiciones de los judíos, porque decidieron que solo debería de ser la escritura, solamente lo que quedó plasmado que le dieron a Moisés. Entonces, es la traducción de los caraítas la que ocupó Maimónides. ¿Para qué? Para poder transmitir los 613, de los cuales él extrae, ¿sí? Quitando todas las tradiciones de los hombres. El que se debe de hacer así, y debería de ser así, y cada quien pone lo que bien le parece, ¿sí? Entonces el Rambam se basa solo escritura, solo lo que él nos establece, ¿sí? Rambam Maimónides. Así que él extrajo 613 preceptos de solo la Torá, solo la instrucción. Así que por eso solamente la palabra de Dios. Si recuerdan, el maestro dice Yeshua, Jesús como lo conocen. ¿Qué es lo que les dice? Directamente les dice: si ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, cuando ellos se sientan, los sabios, que son los que lidereaban en ese tiempo, literalmente les decía que de esa manera ellos podían entender verdaderamente Torah. Y deberían de hacer lo que dice la Torah, no lo que dicen y ellos no hacen, porque dicen y no hacen, porque ya eran muchas tradiciones de hombres. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hacer lo que dice la Torah. Y es lo que yo trato de transmitir, porque el Eterno se lo transmite al hombre y Moisés lo escribe. ¿Para qué lo escribe? Para que nosotros también lo vayamos enseñando a nuestros pequeños el temor hacia Dios. Esos 613 que Maimónides o Rambam saca es para poderlo más fácil, darnos lo más fácil para que lo podamos entender, para que lo podamos trazar, para que lo podamos aplicar. Sí, hasta ahorita solamente llevamos un precepto el cual ha sido abolido, ha sido quitado, que es el sacerdocio levítico. Bien, así que vamos por el número de los preceptos que son del grupo del templo y el sacerdocio, de los sacerdotes, qué es lo que deberían de hacer. Vimos el 20, construir un templo. Vimos el 21, deben respetarlo. Vimos el 22, debe ser un vigilado a toda hora. Vimos el 23, estos son positivos de los que debemos de hacer. Los levitas deben realizar sus tareas específicas. Vimos el 24, antes de entrar al templo o participar del culto de los sacerdotes deben lavarse las manos.
Perdón. Y vimos el 25. Perdón, vamos a ver el 25. El 25 es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, que refiere a los sacerdotes deben prender las lámparas todos los días. ¿A qué refiere este precepto? Sí, el pasaje en el cual se basa este precepto, que extrajo el Rambam, para poder decir los sacerdotes deben prender las lámparas todos los días, eso es lo que es un mandamiento positivo. Todos los días se debe de prender esa lámpara. ¿Dónde lo dice? El Rambam lo saca de Éxodo capítulo 27, versículo 20. Y dice así, 20 y 21. Pongan mucha atención. Dice, y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para las luminarias, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Por qué desde la tarde hasta la mañana? Porque era un día completo. Todas las tardes lo pones, como iniciamos Sabbat. Sabbat significa reposo. Y se reposa desde cayendo el sol del día viernes gregoriano termina cayendo el sol del sábado gregoriano. Por eso les dice en la tarde y en la mañana. Entonces, aquí nos está demostrando dos cosas muy básicas. ¿Cuáles son? El aceite y la luminaria. ¿Sí? ¿Perdón? El candelabro. El candelabro, exactamente. Como testimonio, ¿sí? Esto es un estatuto permanente por todas tus generaciones. Ahora, ¿qué es la luminaria? Tenemos que empezar a ver las bases. ¿Qué es la luminaria? Nosotros usamos el Strong y la palabra luminaria viene de la palabra maor. Maor nos dice luminaria, nos traduce como luminaria, nos traduce como lumbrera, nos traduce como luz. Y yo le subrayo esta parte que me golpea, me llama la atención. Un cuerpo luminoso. Brillo. Fíjense la otra. Alegría. Entonces, ¿qué es la luminaria? Un cuerpo. ¿Qué es la luminaria? Alegría. Entonces, también nos saca como luz, como luna. Sabemos que las fiestas de Dios, las fiestas del Eterno que Él estableció en Levítico 23, y también en Sabbat, inicios de mes, están basadas en la luna, es decir, en los tiempos de Dios, en los Moadim. Por lo tanto, deben de ser ¿de qué? De alegría. Debe de ser de alegría. La tristeza, fíjense bien, la tristeza trae ¿qué? Destrucción. Tu cuerpo empieza a perecer. La tristeza trae destrucción. La tristeza trae negación. ¿Y qué es la negación? Es un desacuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjense bien. Tú. Cuando tú corriges a tu hijo, yo te pregunto, ¿es porque lo odias? Cuando tú corriges a tu hijo, ¿es ¿perdón? Es por amor. Exactamente, es amor. Es porque quieres que tu hijo ¿qué? Crezca. O porque te gusta solamente molestarlo. Claro que no. Es porque tú quieres que él esté bien. Por lo tanto, cuando pasamos por enfermedad o pasamos por problemas, es como Dios habla a nosotros. Dios está tratando con nosotros. O sea, piensa bien esto. Dios, el Todopoderoso, está mirándote, está cuidándote, está viendo tus acciones. Dios hablándote como si tú fueras tan importante. Ahora, puedes ver que lo que parece algo malo, que es la enfermedad, puedes ver cómo es una bondad de Dios hacia su creación. Es algo impresionante. Por lo tanto, deberíamos de estar alegres. Debemos de estar contentos. Porque el ser, si te está diciendo que eres luminaria, eres un ser ¿de qué? De luz. Una persona que está triste, ¿cómo le dices? Está apagado.
Una persona alegre, ¿qué le dices? Cuando una persona es muy, yo no tenía conocidos, uno era muy relajiento. No se estaba quieto, le decíamos, ya estate en paz. O sea, él era muy prendido. Y es verdad. Así que, cuando un hijo es agradecido, con su padre está ¿qué? Alegre. Cuando un hijo está enojado con su padre está ¿qué? Triste. Somos recipientes. Ahora yo te pregunto, ¿tú cómo estás? Fíjense bien, dice el precepto. Los sacerdotes deben prender las lámparas todos los días. Todos los días. ¿Quién prende las lámparas? ¿Dios o tú? ¿Se dan cuenta? Tú debes de prender las lámparas. Porque normalmente dicen, pues, ¿cómo está la situación? Ay, pues Dios dirá. Yo solamente pues voy a hacer como si nada. No mueves nada, no apoyas nada, no. Ahora sí que ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Entonces, tú debes de decidir. Si tú no estás de acuerdo con lo que tienes, entonces, ¿qué debes de hacer? Pues corregir. Debes de cambiar. ¿Cómo te debes de prender? Si ahorita vimos la traducción que refiere a luminaria, es un cuerpo luminoso. ¿Cómo? Y luego la otra que era Brillo y alegría. alegría. Entonces, ¿cómo puedes prenderte? Con alegría. Con alegría. Gratitud. Entonces, ¿y qué nos está faltando? Para alegrarte, para que tú te prendas. Si te está diciendo la cita, volvemos a la cita de Éxodo 27:20, ¿qué te está pidiendo que le pongas? Aceite puro de olivas. Que le pongas aceite puro de olivas. Fíjense bien, pongan mucha atención. Ajá, aceite puro de olivas. Entonces, ¿cuál es el proceso del aceite puro de las olivas? ¿Sí? Y dice, que te traigan aceite puro de olivas. Eso es lo que tú debes de traer. Traer en tu vida, debes de traer aceite puro de olivas. Entonces, ¿cuál es el aceite puro de olivas? El proceso del aceite es algo sumamente importante. Y yo tengo una imagen, que no sé si la puedan ver, cómo se extrae el aceite de oliva. Y dice, es la recolección, ¿sí? Luego de ahí pasa ¿a dónde? Al molino y hacer ¿qué? Prensado. Vas a ser molido y prensado. Luego la decantación, luego lo pasan, ese es un aceite virgen. Luego posteriormente pasa el extra virgen. Y luego pasa por una refinación, ¿sí? El aceite refinado, el aceite puro de oliva. Así que, piénsalo bien. ¿Qué es lo para que haya aceite, qué debe de hacer? Molido y prensado. Imagínate, debes de ser molido y debes de ser prensado. Así es, esa es la prueba. La prueba va a hacer que seas luz. ¿Para qué? Para que estés alegre. Pero nosotros tenemos en nuestra mente que un problema está mal. Y un problema es un examen. Cuando te dicen, te vamos a poner varios problemas. Es un examen. Tienes que pasar la prueba. Tienes que superar la prueba. Ahora, ¿dónde vas a poner ese aceite? Ese aceite va en ti. ¿Eres un recipiente de luz o no eres un recipiente de luz? La palabra recipiente, el recipiente que normalmente se ocupa es la menorá. Normalmente cuando el judío lo dice es una menorá. ¿Menorá qué es menorá? Del Strong 4501 nos dice que es un candelero, candeleros o una lámpara de araña porque son 7 brazos los que trae. La única que cambia es la januquilla, que viene a ser la menorá de 9 brazos, y hay una explicación de por qué 9 brazos. Pero bueno, no es el tema ahorita, pero ciertamente es un candelero, y el candelero es la menorá. ¿Sí? Así que si vamos y nos metemos a lo que el maestro enseñó, para poder entender esto del proceso de encender las lámparas, que debes de ser una lámpara, que debes de estar ¿qué? Alegre. ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué es lo que debes de ser? Entonces, el maestro Yeshua nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 14, que tú eres la luz del mundo. Y si nos está enseñando que nosotros, fíjense bien, somos la luz del mundo, vamos a ver cómo lo explica el maestro. Y dice en el versículo 14 del capítulo 5 de Mateo, el maestro nos está enseñando de una manera muy simple. Dice, ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no puede ¿qué? No puede esconderse, no se puede esconder. Está en un monte, todo el mundo la va a ver. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Saben qué es un almud? El almud es una medida como un galón. Entonces tú dices, ok, si es un galón donde lo pones, no lo pones abajo. ¿Y por qué? Porque pesaba, era una medida de medida seca, como por ejemplo de arroz, de frijol, de semilla que se era seca. Si no lo pones debajo de eso, De un canasto, ¿no? de un canasto, o sea, obviamente no. ¿Dónde lo pones? Sobre un candelero, sobre una menorá. ¿Para qué? Dice, y alumbrará a todos los que están en casa. A ver, no te vayas a las naciones, no trates de convencer a los demás. Tu casa, te está hablando de tu casa. Debes de alumbrar tu casa. Debes de ser luz en tu casa para que no se te diga eres un hipócrita. Debemos de ser luz en casa. Ese es el aceite de oliva que debe estar en nosotros para que podamos encender, que podamos estar alegres. Porque luego dicen, y este es allá afuera, sí está risa y risa, pero acá dentro en su casa es de lo peor. Esa luz es para que tú ayudes. Fíjense cómo nos dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque la vida pasada, la vida nueva. Vida pasada, vida nueva. Así que, dice así, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ¿se dan cuenta? De eso se trata. Mas ahora son que luz en el Señor. Entonces, ¿cómo debes de andar? Como hijo. Como hijo de luz. Andar como una menorá. ¿Para qué sirve la menorá? No se debe de esconder. Bueno, eso si verdaderamente quieres ser luz. ¿Y cuál es el fruto de esa luz? Para que estén junto de ti, puedan ver. ¿Y a quién van a ver? Pues te van a ver a ti. Van a ver tu comportamiento. Van a ver cómo actúas. Van a ver cómo hablas. Van a ver cómo piensas. Van a ver, decía una persona, me estaba comentando apenas en un estudio de Kabbalah. Estaba comentándome y me decía, fíjate, si tú te metes mucho en tu trabajo, estás bien metido en tu trabajo, eres muy, muy bueno en tu trabajo, imagínate qué va a ser cuando te sientes con un sabio. ¿De qué vas a hablar? De tu trabajo. Eso es lo único que vas a hacer, vas a estar hablando de tu trabajo. ¿Y de qué sirve? ¿A quién ayudas? ¿A quién iluminas? ¿A quién vas a iluminar? ¿A quién vas a ayudar? Debes de ser sabio, debes de crecer, debes de entender, no nada más te debes de quedar con lo poco que tienes. Sí, es muy padre, sé arreglar celulares, sé arreglar computadoras, sé arreglar lo que sea. Soy un buen carpintero, sí, pero te afanas y te afanas y te afanas y toda tu vida es eso. Hay algo más. Hay algo más. Pero me gusta hacer mi trabajo, no te digo que no lo hagas, sino que no es todo, no es el todo, debes de crecer espiritualmente. ¿Sí? Así que, adelante. De hecho, el trabajo es un vehículo para alcanzar tu finalidad, no es el propósito de tu vida. Si no viniste a trabajar. No, tienes que ser feliz, debes de ser luz, debes de estar alegre. No, pues llegas, todo el tiempo estás así. Debes de estar alegre, hacer tu pasito feliz, ¿qué importa? Debes de bailar, debes de alegrarte, debes de ser luz en tu familia. No te estoy diciendo afuera, en tu familia. No te estoy diciendo, ve y es ridículo. Pero donde salgas y donde te pares, ríe, sonríe, sé feliz. Si continuamos con Mateo capítulo 5, versículo 16, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de las personas, para que vuestras buenas obras, tu actitud, tu manera de ser, tu manera de responder, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta la importancia de? Entonces, ¿ese aceite para qué es? Para que hagamos buenas obras. Eso que estás pasando por una prueba, te está destruyendo, te está moliendo, es para que tú te alegres y saques una buena obra.
Ahora yo te pregunto, ¿se debe o no se debe de prender la menorá? ¿Qué eres tú? ¿Debes o no debes de estar alegre en cualquier situación? Sí. Así que, porque dice, los sacerdotes deben prender las lámparas todos los días. ¿Eres o no eres sacerdote? ¿Eres o no eres luz? ¿Tienes o no tienes el ruaj, el espíritu? O solo de domingos, o solo que voy a misa, o solo que voy a esto, o solo que voy al otro, o solo cuando me están viendo. Te está diciendo en tu casa. Solo cuando hay quienes creen, cuando hay hermanitos. Por eso hay tanto que hablan mal de las religiones, porque dicen, eres un hipócrita. Ahora, yo te pregunto, y esto va a ser bueno. ¿Eres pueblo o no eres pueblo de Dios? No, yo soy gentil. No, yo soy de la iglesia católica. No, yo soy de los cristianos. No, yo soy de los pentecostales. No, yo soy de los testigos de Jehová. No, yo soy de no sé quién. No, yo soy de... A ver, ¿eres o no eres pueblo? Fíjense bien. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así, para que adentrémonos a lo que es luz, lo que es alegría. Dice el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje que escogido. Él te está mirando. Y dice así, son un real que sacerdocio. Entonces, ¿eres o no eres sacerdote? Eres una nación santa. ¿Eres qué? Un pueblo. Eres un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llama de las tinieblas, de la oscuridad, a esa luz, a esa alegría, esa luz admirable. Ese es el propósito. Tinieblas es estar viviendo en problemas, en tu afán, en tu enfermedad, en tu afán de la vida, que tú crees que eso es todo. Que la economía es lo bueno. Que tener carro es lo mejor. Que tener una casa muy bonita es lo mejor. No es cierto. Eso es estar en tinieblas porque estás afanado, afanado, afanado. Luz es vivir alegre con lo que tienes. Si no gozamos de buena salud, tenemos familia. Y nos está poniendo a la gente perfecta a nuestro lado. Que podemos disfrutar, podemos estar contentos. Y eso nos va a dar salud. Cuando nosotros reímos, nuestro organismo automáticamente tiene un reparador de enfermedades. Y si tú estás riendo todo el día, tu cuerpo se está regenerando, regenerando. Y tu cuerpo se restaura. Eso es una protección que el Eterno le puso, porque debes de ser alegría, debes de ser luz. En tu familia, no con los de afuera, en tu familia. Y aún con los de afuera, pero desde adentro, desde los que verdaderamente te conocen. Empezando por casa. Es por casa. El Eterno puso esa luz en nosotros, ese aceite. Una menorá sin aceite, ¿cómo va a prender? Fíjense el siguiente versículo, el versículo 10 de Pedro. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Ahora, es que yo no soy judío. No te estoy diciendo que seas judío. Para poder entender esto deben de ver los 4 videos, creo que son 3 o 4 videos que tenemos de las dos casas de Israel. La casa de Judá y la casa de Efraín. Así que, dice así para que podamos entender que somos pueblo. Y es lo que está diciendo Pedro. Segunda de Pedro 2:10 nos dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, ¿sí? Que en otro tiempo no habían alcanzado esa misericordia de poder escuchar Torah. ¿Qué es Torah? Instrucción. ¿Qué es instrucción? Para poder saber cómo vivir, cómo convivir, cómo poder... Porque, o sea, tú dices, ¿cómo puedes amar a tu esposa? Pues la abrazo y la beso. O sea, eso no es amor. Eso no es amor. Así que te está diciendo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia es que tú puedas tener esa instrucción en tu vida. Que tú puedas saber cómo puedes amar a tu esposa, a tus hijos, cómo puedes amar a tu prójimo en base a los mandamientos. Esos mandamientos son un reflejo de amor. Cada mandamiento, cada precepto, esto es un precepto que nos está mostrando cómo podemos ser luz de lo que el Eterno puso en nosotros, cómo podemos ser luz. Así que, fíjense bien,
El propósito de la menorá es que traigas luz en medio de las tinieblas. ¿Y quién es esa luz verdadera? El Mesías. Si nosotros nos vamos a Yeshua o Jesús, en Isaías capítulo 9, el nacimiento y reinado del Mesías, así es como lo titularon. Dice así el capítulo 9, versículo 1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción, es decir, no hay alegría, que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, de las naciones. Acuérdense que gentil no nada más es los goys, los despreciados, no, de las naciones. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. Y dice, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandece sobre de ellos. Entonces dice, multiplicaste la gente y aumentaste la ¿qué? Alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran cuando cosechan, cuando cortan la siega. Como se goza cuando reparten despojos. Mira, mira todo lo que tenemos. Sí, porque tú quebraste su pesado yugo. Es decir, el yugo viene a ser toda la opresión, toda esa molida que nos da la vida, el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es decir, las infracciones, los pecados, las faltas que hemos cometido van a ser quitadas. Fíjense bien, el versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Pongan mucha atención aquí, versículo 6. Porque a un niño nos es nacido. Aquí está la profecía del Mesías. Un hijo nos es dado, y es el principado sobre su hombro, es decir, él lleva a ser el príncipe, y se llamará su nombre admirable, va a ser consejero, va a ser un Dios fuerte, va a ser padre de la eternidad, y va a ser un príncipe de paz. Dice, lo dilatado, es decir, lo tardado de su imperio, y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. ¿Cómo se va a disponer y cómo lo va a confirmar ese reinado? ¿En juicio y en qué? En justicia. Dice, desde ahora y para siempre. Dice, y el celo de Dios, de los ejércitos, va a hacer esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, yo te pregunto, ¿sabes qué es juicio? La palabra juicio empleada en esta cita es la palabra mishpat. La palabra mishpat, 49-41. Así que cada vez que oigas juicio en la Biblia, se está refiriendo a esto. ¿A qué se refiere? Mishpat, juicio, juicios, derecho, un veredicto. ¿Sí? Eso es lo que nos está cuidando. O sea, el dominio del Mesías va a ser esto, va a ser un veredicto, va a ser una sentencia, va a ser un decreto formal en tu favor o en tu contra. ¿Qué significa mishpat o juicio? La ley divina. Así es. Cada vez que tú oigas esto, cada que en la Escritura encuentres la palabra juicio, nos está refiriendo a la ley de Dios, a la ley divina. Así es. Nos está hablando de sus mandamientos. Entonces, ahora, la confirmación del reinado del Mesías es base en la ¿qué? La obediencia a la ley divina. Si obedeces los mandamientos, estás haciendo ¿qué? Un buen juicio. Estás teniendo un decreto bueno para tu vida. Estás siendo gobernado por el Mesías. Ordenado. Ahora, ¿y qué es justicia? Sedeká. Sedeká.
Ahora nosotros ya lo sabemos, pero ahora vamos a explicarlo nuevamente. Mateo capítulo 6, el Mesías Yeshua nos está hablando de él y la limosna. Y mal traducido limosna. Tú cuando te hablan de limosna, ¿qué te dicen? Pues un pesito, 2 pesitos. Pues lo que traigas en la bolsa, ¿no? No. El Mesías nos dice, fíjense bien, guardaos de hacer vuestra ¿qué? Justicia. Fíjense la traducción cómo lo pone, justicia. Esa palabra las puse en amarillo para que no la pierdan de vista. Entonces, dice, guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres, para que ellos te vean. De otra manera, si ellos te ven, no vas a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, ¿de quién? De Dios. O sea, si te ven los hombres cuando hiciste eso, cuando diste un peso, o cuando diste 10 pesos, o cuando diste una limosna, para entenderlo un poco así, que es la justicia, dice, cuando tú la des, si te vieron los hombres, ya Dios no te va a recompensar. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan del nivel de la sedeká? Que el más grande nivel es que no sepan de dónde les llegó. Y es lo que está diciendo. Porque entonces el Padre te lo va a recompensar. Entonces cuando dice, versículo 2, cuando tú pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Esa será su recompensa, dice, porque de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¡Ay, qué generoso! ¡Ay, qué bueno es! Dice, pero cuando más tú des limosna, ¿se dan cuenta? Es la misma palabra. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Así que para que sea tu limosna en secreto y tu Padre, es decir, Dios que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Ahora, él no está hablando, la traducción te dice limosna y del hebreo, vamos a la palabra griega que nos está reflejando esa palabra que se está empleando, porque el escrito de Mateo está escrito en griego. Y el griego es la palabra 1654 que dice elimosné. La palabra elimosné se puede traducir del griego como una limosna, pero el judío no era griego. Pero para que el griego lo entendiera, es dar limosna. Y ya vieron que la tercera opción que es justicia. ¿Y sobre qué va a ser establecido el reinado del Mesías? Sobre justicia, misericordia o lástima. Fíjense bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para una mejor definición de esta explicación del hebreo, lo que realmente el Mesías estaba hablando porque él era un hebreo, era un judío, él sí era un judío. ¿Por qué era un judío? Porque era de la tribu de Judá. Entonces nos lleva el mismo escrito del léxico del Strong, nos dice más abajo. Fíjense bien, pongan mucha atención en esta parte porque es importante. Léxico griego de Taller, dice Strong 1654. Y nos da una imagen aquí y la subrayé. ¿Conocen esta letra? La Sadik. Luego está la Dalet. Y luego está la Kof. Y luego está la Hei. ¿Qué dice? Sedeká. Sedeká. El griego te está diciendo, para que tú entiendas que la palabra limosné se refiere del griego, del hebreo, se une en sedeká. O sea, cuando Jesús o Yeshua estaba hablando de justicia, estaba hablando de sedeká. Según el Strong del griego, la traducción de limosné. Y ahí abajo tienes piedad, piedad. Dice cómo se muestra en dar limosna la caridad, practicar la virtud de la misericordia o la beneficencia, mostrar la compasión de uno. Pero lo más importante es un acto de beneficio a los demás. Así que la palabra sedeká, que ya vimos las letras en hebreo, y se los estoy leyendo así al revés, porque normalmente nosotros leemos de izquierda a derecha, esto se lee de derecha a izquierda. El hebreo se lee al revés. Así que la palabra que te está reflejando ahí, en la palabra del pueblo hebreo, lo que el Mesías estaba transmitiendo, es la siguiente imagen. Es del número
6666 del Strong. A ver si se alcanza a ver. Ahí está la palabra, lo mismo que está. ¿Ya vieron cómo está? La Zain, la Dalet, la Kof y la Hei. Yo los traje esto de un libro del Strong que tengo aquí físicamente. Un grandotote, es el mismo Strong, pero ahora ya lo tenemos en internet más fácil. Y ahora nosotros lo tenemos. ¿Sí me explico? Ahora yo le tomé una foto para que ustedes vieran eso literalmente. ¿Y qué dice? Viene de la palabra Sedaka del 66-63, que es un derecho. Eso es una raíz de esas palabras. ¿Sí? Esto para que entiendan bien que el reinado del Mesías está basado en derecho. Lo que tienes por derecho. Lo que tienes por rectitud. ¿Sí? Que es el objetivo, la justicia. Dice prosperidad, derecho, equidad. ¿Qué es equidad? Igualdad, honradez, justicia, con justicia, justo y rectitud. ¿Qué te está enseñando entonces? Si tenemos claro, sí, que la Sedeká es justicia, que debemos de ayudar, sí, para que todos tengamos lo mismo. Es poder compartir. Practicar Sedeká es una manera de demostrar que estás siendo obediente al reinado del Mesías, que estás haciendo luz al reinado del Mesías. Porque Isaías 9:7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Es que dicen, es que no hay paz, es que tú no estás en shalom porque tú piensas que todo es estar echado en un sofá y eso es estar en paz. No. Estar en paz es estar en paz en medio de la aflicción, estar contento en medio de la aflicción, ser alegre, es decir, ser luz en medio de la aflicción, no importando la circunstancia que estés viviendo. Entonces dice que ese es el reinado del Mesías, dice, disponiéndolo y confirmándolo. ¿Cómo confirmas el reinado del Mesías en tu vida? Teniendo juicio. ¿Y qué es juicio? ¿Cómo? No. ¿Qué es juicio? Mishpat. ¿Qué es juicio entonces? ¿Qué es el juicio? La ley divina de Dios, sus mandamientos. Ahora yo te pregunto, ¿conoces los mandamientos? ¿Los haces? Y debe ser establecido con Sedeká, con igualdad. Así es. Con tu prójimo. Yo tengo y tú no tienes, entonces ¿qué tengo que hacer? Hacer Sedeká, compartir. ¿Y ahora quiénes tienen? Los dos tenemos. No se está hablando de dar limosna como lo enseñan. Ay, dale un peso. Y en algunas instituciones eclesiásticas ponen ahí una así y dame limosna. No entienden el concepto. No es dar un peso. Yo te pregunto, ¿tú qué puedes hacer con un peso? ¿Se dan cuenta? Se le llama igualdad. Y termina diciendo, fíjense bien cómo termina el texto, dice, ¿cómo dice? El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Si verdaderamente amas a Dios, debes demostrar que te gobierna. Debes de verte, ¿qué? Alegre. Debes de ser luz. Entonces concluimos con el precepto que debemos de cumplir, si es que conoces la verdad, que dice el precepto 25. De los positivos, de 248 positivos que son el número 25. Los sacerdotes, ¿eres o no eres real sacerdocio? Sí. Deben de prender las lámparas, ¿qué? Todos los días debes ser alegre, todos los días debes de ser luz. Todos los días, no solo en Shabbat, no solo cuando recibiste una recompensa, sino en el momento que eres machacado para que esa luz se encienda, para que esa luz ilumine, para que verdaderamente conozcan al Dios verdadero. Que el Eterno nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para saber que verdaderamente los preceptos del Eterno son amor para con Dios
y para con el prójimo. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes, que tengan un día en shalom, un día en paz, y que estén alegres, contentos, cumplan el precepto número 25 en sus vidas y verdaderamente vivirán una vida plena y segura. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.